A continuación, se abre el debate para la vinculación al proceso. Se le otorga la voz a la Fiscalía. Gracias. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Adelante. Gracias. Su señoría, esta fiscalía solicita se dicte auto de vinculación al proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla, toda vez que se le dio una investigación por ser la autora material del delito de homicidio culposo cometido en términos del artículo 123, 125, 18, párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal, ilícito cometido en agravio de su propio cónyuge Alejandro Campos Rodríguez, tal y como se desprende de las diversas constancias que integra la carpeta de investigación número 1978/2014, las cuales, concatenadas unas con otras, permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley tipifica como delito, así como también la probable responsabilidad de la imputada en su comisión. Dichas constancias son el acta de entrevista con la imputada Raquel Castillo, las testimoniales a cargo de Yanina Domínguez y Cristina Fernández, así como también el informe policial de fecha 21 de diciembre del 2014, suscrito por el agente de policía investigadora Alberto de Jesús Lavaleta, mediante el cual hace de conocimiento a esta fiscalía que la madrugada del 21 de diciembre, la vecina de Raquel, es decir, Cristina Fernández, llamó al servicio de emergencias toda vez que Raquel había dicho que había cometido un grave error y que era necesario que acudiera a ayuda médica. Al llegar los agentes de la policía al lugar de los hechos, ubicados en calle Reforma número 321, interior 5A de la colonia de Chapultepec, se percataron de la presencia del cuerpo del hoyo Alejandro Campos, el cual está totalmente ensangrentado, así como también la presencia de la hoy imputada Raquel Castillo. En dicho otro domicilio se encontraron los diversas evidencias, tales como el cuchillo con asuntos biológicos, así como también la camisa del hoyo oxiso. En la entrevista que hizo la agente de policía en dicho lugar, Raquel manifestó que había discutido minutos antes ella con su cónyuge en el mismo domicilio y ella había ido a la cocina, al lugar donde agarró un cuchillo e infirió 2 heridas punzocortantes a su marido, es decir, el hoyo oxiso. Asimismo, en la carpeta de investigación obra el informe de necropsia suscrito por el perito médico legista, quien manifiesta que el hoyo oxiso presentaba 2 lesiones, una herida punzocortante penetrante en la cara exterior del tórax y otra herida en la región lumbar. La primera de ellas, es decir, la del área del tórax, fue la que le provocó la muerte. ¿Por qué? Porque dicha herida ocasionó hemorragias en una de las arterias que sale del corazón y que al haber ocasionó una gran hemorragia impidió que el corazón latiera como debe ser, lo cual le ocasionó la muerte. De todo lo anterior se desprende que efectivamente existe una gran probabilidad de que haya sido la imputada Raquel Castillo Padilla la persona que haya cometido el delito que hoy se reprocha, pues fue ella quien estaba en el lugar de los hechos y fue ella quien dio el aviso a su propia vecina. Además, Raquel en todo momento tuvo oportunidad de alejarse del lugar si es que hubiera estado recibiendo cierto tipo de golpes o lesiones. Por lo anterior, se concluye que el día 21 de diciembre de 2014, la hoy inculpada cometió la conducta antijurídica que hoy se le reprocha, pues infirió 2 heridas graves a su propio cónyuge con un cuchillo de su propia cocina, y está demostrado que su conducta la llevó con pleno conocimiento de lo que hacía, pues de las constancias se desprende que Raquel cuenta con una instrucción escolar lo suficientemente amplia como para distinguir entre una conducta lícita y una ilícita, además de que ella trabaja en un tribunal y conoce perfectamente la ley y lo que es un delito y lo que no lo es. Es por eso que esta fiscalía considera que la conducta que ella cometió encuadra y cumple con todos los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal y se le considera como responsable del autor como autor responsable del delito de homicidio culposo cometido en agravio de su cónyuge. Es por esto, y una vez que están cumplidos con todos los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a usted, su señoría, dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla por ser la autor material del delito de homicidio culposo cometido en agravio de Alejandro Campos Rodríguez.
es Juan. ¿La defensa tiene algo que manifestar respecto al debate para la vinculación a proceso? Sí, su señoría. Tiene uso de la voz la defensa. Señoría, solicito permiso para dialogar en la sala. Adelante. Gracias. Cumpliendo con las obligaciones y facultades establecidas en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, numerales 109 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetuosamente comparezco ante usted, juez, para exponer la siguiente solicitud a fin de que se dicte auto de no vinculación a proceso y con ello la extinción de la responsabilidad penal de mi defendida Raquel Castillo Padilla, toda vez que las acusaciones y hechos relatados por la Fiscalía no encuentran un sustento legal adecuado, dado que en base a los datos de prueba que nos ocupan, se configuró una clara extinción de delito, por lo que no se puede presumir la responsabilidad penal de mi defendida. Para corroborar nuestro dicho, esta defensa acudirá a los registros de la carpeta de investigación del número 1938 del año 2014, la cual albergan suficientes datos de prueba para comprobar o corroborar que Castillo Padilla actuó en legítima defensa para evitar las agresiones y maltratos del hoyo obseso. En base al primer dato de prueba, el reporte policial firmado por el agente Alberto Jesús Olavarrieta indicó que a las 5:50 llegó al lugar de los hechos. La víctima se encontraba a 1,5 metros de la puerta y los paramédicos ya la estaban atendiendo. Se entrevistó con Cristal Fernández, quien le comentó que había sido un accidente, que Raquel se estaba defendiendo de su marido. Raquel fue atendida por su condición médica, dado que se encontraba en una clara crisis nerviosa y en un estado de shock. Hagamos referencia a lo que dijo Cristal Fernández. Se estaba defendiendo de su marido. ¿Defender de qué, su señoría? Esta defensa considera menester hacerle de su conocimiento los ataques, agresiones y maltratos que sufría Castillo Padilla con el señor Alejandro Campos Rodríguez. ¿Qué maltratos, señoría? Pues los maltratos que relató mi defendida en su acta de entrevista del día 23 de diciembre del presente, en donde relató que después de 2 años de casados el señor Campos empezó a ser violento, la empezó a agredir verbal y físicamente. Pensó con una violencia intrafamiliar hasta llegar al punto de sufrir violencia económica. En el 3er año, cuando Raquel lamentablemente le dijeron que iba a ser infértil, que era infértil, pues la cosa se puso peor. Empezaron más agresiones, golpes mucho más fuertes, hasta llegar al punto de llevarla al hospital en una ocasión. ¿Por qué? Porque no era una mujer fértil y nunca la haría feliz según Alejandro Campos. El día de los hechos, Raquel Padilla leyó el Facebook de su excónyuge y se enteró que Alejandro Campos estaba esperando un hijo con otra mujer de nombre Yanina Domínguez. Amor, soy el hombre más feliz, el mundo me va a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Raquel Martínez, esto en un estado de shock, se fue a su casa. Cuando le reclamó a Alejandro Rodríguez, este le contestó: ¿qué te importa, estúpida de mierda? La corrió de la casa, le dio una bofetada y la arrojó al piso pegándose en la cadera. Raquel se lastimó la cadera y se quedó tirada mientras Alejandro se fue a su cuarto. Después regresó a seguirle pegando. La defendida Raquel Padilla, asustada, en estado de shock y después de no reaccionar, en estado de shock, tomó un cuchillo y después ya no recordó nada. Dichas agresiones relatadas encuentran un sustento legal en el acta de entrevista con la testigo Cristal Fernández Martínez, el día 21 de diciembre, quien dijo que en una ocasión acompañó a Raquel al hospital. Y es más, inclusive tomó fotos de las agresiones que tiene. Estas fotos y estas imágenes se encuentran integradas en la carpeta de investigación que nos ocupa. En relación a los hechos, el testigo comentó que en la madrugada Raquel llamó a su puerta solicitando ayuda. La regué. Su señoría, si Raquel Padilla hubiera tenido deseo de atentar contra su esposo, primeramente no hubiera estado en un estado de shock, ni hubiera pedido auxilio, ni permanecido en lugar de los hechos. No. No podemos arruinarle la vida a una profesionista que es responsable, valiosa y eficiente, confiable, como lo menciona en su acta de entrevista a la magistrada del Segundo Tribunal de la Sala de Justicia del Distrito Federal, Gabriela Enrique Pons, solo porque se defendió de su marido, solo porque evitó que su marido terminara matando. Es por ello que esta defensa solicita auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se reúnen todos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 316, en su fracción cuarta, dado que se actualiza plenamente una exclusión del delito, el cual es el artículo 15 en su fracción quinta del Código Penal, porque se obró en un estado de necesidad para salvaguardar un bien jurídico, real, inminente. Castillo Padilla obró para salvaguardar su vida,
y al no contar con otros medios para defenderse, tomó un cuchillo y se defendió de su marido que la apegaba y la maltrataba. Es por ello que con el debido respeto y atendiendo los preceptos jurídicos ya mencionados, solicito por encontrarse apegado a derecho, se dicte auto de no vinculación a proceso y se deje en inmediata libertad a la ciudadana Raquel Castillo Pedilla. Es cuanto. A continuación, se da apertura al debate de imposición de medidas cautelares. Tiene la palabra la Fiscalía. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Adelante. Obedeciendo a las facultades que me establece el artículo 19 y 102 del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como atendiendo a mis obligaciones estipuladas en el numeral 131, precisamente fracción 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que versa sobre medidas cautelares. Su señoría, tomando en consideración el análisis de la unidad de medidas cautelares del Distrito Federal, donde se considera que existe un riesgo medio, esta Fiscalía considera necesario la imposición de algunas de las medidas cautelares estipuladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus diferentes fracciones. Fracción primera: la presentación periódica ante usted, honorable juez, o ante una autoridad diversa que usted mismo designe. Fracción octava: la prohibición de comunicarse, acercarse o convivir con determinadas personas, víctimas, ofendidos o testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho a la defensa. Fracción décima segunda: la colocación de localizadores electrónicos. Su señoría, respecto a la primera fracción, tiene como sustento en la necesidad de que la hoy imputada Raquel Castillo Padilla se presente ante todas las audiencias del procedimiento. Se ha tomado en consideración que reside en el Distrito Federal y que, si bien es cierto, no tiene familiares viviendo en esta ciudad, pues toda su familia vive en el estado de Sinaloa, también es cierto que tiene un trabajo estable, disminuyendo así el riesgo de fuga. Su señoría, con esta medida cautelar se estarían cumpliendo los requisitos de los principios de idoneidad y proporcionalidad. Asimismo, respecto a la medida cautelar consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, siendo esta a la ciudadana Yanina Domínguez, de la carpeta de investigación se desprenden datos de pruebas suficientes donde se establecen que la hoy imputada se ha comunicado mediante llamadas telefónicas dirigiéndose hacia su persona con insultos y amenazas. En caso de dar testimonio en su contra, su señoría, existe un riesgo de un ataque hacia su persona. Es por esto que se estarían salvaguardando los derechos de las víctimas y testigos. Respecto a la medida cautelar consistente en la colocación de localizadores electrónicos, se estarían dejando intactos sus derechos a la libre circulación y a la libertad. A su vez, se tendría conocimiento de su ubicación exacta y así no puede evadir la acción de la justicia. Es por estos motivos anteriormente expuestos y estando en el lapso procesal oportuno, como lo estipula el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, esta representación social reitera la imposición de 3 medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante usted, honorable juez, o ante autoridad diversa que usted mismo designe. Segunda, la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con determinadas personas, siendo esta a la ciudadana Yanina Domínguez. Y tercera, la colocación de localizadores electrónicos, mismos que deberán de dictarse con fundamento en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que posteriormente se hagan constar por escrito. Es cuanto.
¿La defensa tiene algo que manifestar respecto al debate de medidas cautelares? Sí, su señoría. Tiene uso de la voz la defensa. Gracias. Solicito autorización para desplazarme por la sala. Adelante. Honorable juez, respetuosamente esta representación solicita de la manera más atenta desestime la solicitud presentada por la Fiscalía, puesto que las tres medidas que solicita la Fiscalía resultan excesivas, ya que nos encontramos ante una ciudadana ejemplar, la cual es licenciada en Derecho y labora para el Poder Judicial y por un acontecimiento desafortunado se encuentra en esta penosa situación. Por otra parte, su señoría, esta defensa solicita ante usted se aplique como medida cautelar pertinente la colocación de un localizador electrónico a nuestra defendida, la cual está prevista en el artículo 155 en su fracción 12ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante señalar, su señoría, que la señora no cuenta con antecedentes penales anteriores a este hecho. Es licenciada y trabaja en una sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, en el cual la magistrada avaló que su desempeño es excepcional y tiene una destacable responsabilidad, y en la cual puede confiar plenamente. Por otra parte, otra causa que justifica nuestra solicitud es que la vecina de nuestra defendida manifestó que en repetidas ocasiones había auxiliado a Raquel, debido a que su marido la había estado insultando y golpeando con frecuencia, e inclusive en una ocasión la mandó al hospital con heridas graves, la cual ella registró con diferentes fotografías. No obstante, la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal estableció que nuestra defendida establece un nivel de riesgo medio, por lo cual la medida que nos encontramos solicitando es la mejor opción para llevar a cabo los fines de este proceso. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta defensa solicita se aplique como medida cautelar la colocación de un localizador electrónico a la licenciada Raquel Castillo Padilla, por haber cometido un hecho del cual ella no tiene responsabilidad alguna, pues simplemente actuó en su legítima defensa. Es cuanto, su señoría.